Bienvenidos a Ava Podcast. ¿Qué onda? Yo soy Hasler. Yo soy Sohani. Yo soy Karen. Y yo soy Julia. Esperamos que el episodio anterior te haya bendecido, hayas aprendido y también hayas entendido lo que Dios tiene preparado para ti. Y pues en este episodio te tenemos el tema de Jesús. Jesús. Y vamos, levanta tus manos en tu lugar, vamos a cantar. Todos Jesús, ahí, mi conéctate. fiel amigo. Dilo, mi dulce caminar. Dilo. Todo el podcast se mantenía a coristas, cantar. Canta esa canción porque dice, no quieres volver atrás porque... No vas a volver atrás. No vas a volver atrás. Así como fue esa señora que volvió atrás y se convirtió, ¿en qué? En estatua. Sí. La que Sal. miro atrás. Sale. No. Así que... Así que con pendientes. todo. Y Con escucha todo este vamos a podcast completo. Bien, así que hoy vamos a hablar acerca de la vida y el ministerio de Jesús. Y nosotros como cristianos pues tenemos que conocer y entender, ¿verdad?, el ministerio que Jesús dejó aquí en la Sí. tierra. Porque así como Él es el varón perfecto, quizá nosotros no lleguemos a su estatura, pero sí podemos seguir sus pasos. Y en su palabra está escrito todo eso, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que comprender y saber eso, ¿verdad? Nosotros como cristianos. Y Julita decía algo muy especial que decía en su palabra. Y yo creo que de aquí emana todo porque la Biblia entera habla sobre la vida de Jesús. Así es. Entonces hay muchos versículos donde podemos tocar realmente a Jesús, pero queremos iniciar este podcast con Mateo 1:21 que dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué bonito Amén. versículo. Creo que todos los Amén. versículos son bonitos, ¿va? Pero me gustó que decía, salvará al mundo de sus pecados. Y algo que estaba viendo, que Jesús significa salvador. O sea, que Jesús es nuestro salvador. Así es. Y vino a salvarnos. O sea, esa es toda la historia de Jesús. Vino a salvarnos y eso fue lo mejor Tenía para una nosotros. misión. Amén. Sí, tenía una misión y la vino a cumplir. Y algo que también dice en Mateo, porque Mateo y Marcos hablan mucho de Jesús. Y decía de que a él le llamaron Emmanuel, que significa Dios con nosotros. O sea, que Jesús está con nosotros, es Dios con nosotros. Amén. Por eso dice la Biblia en Colosenses que Jesús es la imagen visible de un Dios, del Dios invisible. Wow. Porque Wow. es Dios con nosotros, o sea, no hay otra forma de explicarlo, es Él en nosotros y qué bonito es eso, qué bonito es Jesús, que Qué siempre bonito está es con Jesús. nosotros. Ajá. Y fue una promesa del regalo, ¿verdad? De la salvación. Sí, un regalo es una también. gran Tantos promesa regalos. que vino para nosotros, que estábamos condenados a morir, que estábamos condenados a ir al sufrimiento eterno, ¿verdad? Pero Dios en su misericordia envió a Jesús, que Él nos vino a dar esa esperanza de Sí. ser salvos, ¿verdad? De no ir a sufrir. Por eso es de que Él, de veras debemos de agradecerle porque Él mismo quiso venir porque Nadie no lo fue obligó. obligado. Ajá, y Él Exacto. mismo quiso venir por amor a nosotros, ¿verdad? Si confesamos nosotros que Jesús es nuestro Señor, Señor y y así Salvador. también que Dios es nuestro Padre. es el que nos levantó de los muertos, nosotros ya estamos salvos, porque Jesús, como decían ustedes al principio, es nuestro Salvador, así también es nuestro amigo, Es Exacto. todo. es todo, hasta tu fiel amigo, así como lo estaba cantando ahorita. No sé cómo ustedes toman también a Jesús, pero yo miro que es una representación bien bonita, así como decía Hasler, de su humanidad. Porque si miramos el contexto en el que Jesús no nació siendo rey, Ajá. no nació tal vez teniendo dinero, sino que él nació de una manera humilde. Y más Fue en como dónde nació. nosotros. Ajá. Fue como nosotros. Yo creo que nosotros nacimos Soy mejor. carpintero. En Sí, un porque- hospital. ajá, porque sí, pero o sea, el contexto pues de Jesús, de cómo es que él nació, pues entonces por eso yo creo que muchas personas no creyeron en él en ese tiempo, porque ellos esperaban a un tipo de Mesías diferente, a un Sí. Mesías tal vez que fuera rey, que tal vez fuera musculoso para luchar, Ajá, que fuera claro. rico, ajá, que fuera rico, Ajá, que les diera sí. los medios, pero realmente Jesús venía con una misión diferente. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Sí, Jesús vino, así como decían, con una misión y fue para salvarnos, porque toda la gente, yo me imagino que los rechazaba, dirían,
¿cómo va a ser él el Mesías si es un simple carpintero? Exacto. Si donde nació, si su familia, o sea, tal vez dirán como nada que ver. Y si ustedes Pero- recuerdan, menciona una parte de la Biblia que ahí en Nazaret, cuando él regresó, ya había empezado su ministerio y él regresó a Nazaret para hacer milagros. Él no pudo hacer muchos milagros ahí porque la gente no creía en él. Seguramente decían, ay, es Jesús, lo conocemos, Yo lo el vi vecino crecer. Jesús, el vecino Jesús, ¿Qué el onda, hijo vecino? de José. Ajá. Entonces, como que no le tenían esa fe o esa confianza de que él tenía el poder para hacer Exacto. milagros, para sanar, para hacer maravillas y prodigios, ¿verdad? ¿Y cómo es que muchos aún ahora no creen en Jesús? O sea, eso es Sí. lo que, ¿verdad? Sí. Que aunque ya pasaron 2000 años después de todo eso, aún no creen en Jesús. Arrepiéntete. Arrepiéntete ahí donde estás. Nada. Pero creo que es algo que, bueno, eso te convence el Espíritu Santo de verdad de que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso hay un versículo, está en Mateo, que dice que estaba Jesús y habló con sus discípulos y les dijo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Yo me imagino a Jesús, yo quiero ver qué iban a decir. Tus discípulos. Ajá, estaba quiero probando. ver. Y antes de quiero eso poner a pongamos en prueba. contexto también de que los discípulos no era como que tenían que saberlo porque estaban viviendo apenas conociendo Exacto. a Jesús. Ajá, Ajá. estaba O sea, tampoco conociendo. era su culpa. O sea, uno humanamente pues. Sí, tal pero, vez si nos hubiera preguntado a nosotros muchos, ¿qué hubiéramos dicho? su nombre. Bueno. Dicen, Ah, eres sos un Jesús. carpintero, no sé, no, bueno, no sé, pero en ese tiempo unos le decían, creo que es un profeta, creo que es tal Elías, Jeremías, así un carpintero. Muchos tal vez dijeron, bueno, yo no sé ni siquiera quién es Jesús, pero hubo alguien que fue Pedro, ¿se acuerdan? Ujú. Sí. Que él dijo, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús fue como que, yo me Impactó. imagino que Jesús estuvo bien feliz y le dijo, Buena esa, compadre. bienaventurado sos, porque no Esto te no lo te lo reveló reveló. carne ni, ¿cómo era? Carne Ni sangre, creo que. Ajá, sino que te fue revelado por el el... Por Dios. Bueno, eso también está, eso aparece en The Chosen. Por eso Ah. caemos de que miren The Chosen, porque ahí Es aparece una buena todo serie. eso. Sí. Y ahí nos muestra a Jesús como un amigo y que fue humano como nosotros. Es que nos ponemos a pensar, bueno, que Jesús fue como, es alguien inalcanzable o es un rey, no, pero Él nos entiende porque fue humano como todos. A veces nosotros, creemos que es ¿verdad? alguien distante y que no Exacto. entiende lo que nosotros somos o pasamos, pero él entiende a la perfección cada sentimiento, cada pensamiento, todo lo entiende porque él estuvo en nuestros zapatos. Ajá. Exacto, porque a ver, quizás vos decís, no, es que a Jesús no lo tentaron, lo tentó, hasta Ajá. el mismo diablo lo tentó. Entonces, él sabe muy bien cómo es ser humano, Sí, que nos entiende. nos entiende muy bien las dificultades que tenemos cada uno de nosotros. Y él pasó tristezas también, como cuando Sí. murió Lázaro. Sí. Se recuerda que él lloró por él. En Juan 11:35, Jesús lloró. Sí, el El versículo, versículo más corto de la Biblia. Pero sí, como es eso, ¿verdad? Porque realmente Jesús, a pesar de que era Dios, él tuvo sentimientos, él también tuvo su lado de hombre, él Sí. tuvo su lado humano. Y eso Exacto. nos Ujú. ayuda a nosotros ahorita mucho en poder establecer esta conexión con él, porque sabemos de que Él nos entiende. él nos entiende. Ujú. Ajá, él nos entiende. Sí, imagínense, aún que Él fue humano, Él tuvo amor. O sea, Jesús tuvo amor, tuvo compasión, tuvo misericordia. Uy. Todo, entonces, si es nuestro ejemplo, nosotros tendríamos que hacer eso porque Sí. no tenemos excusa porque Él fue humano como nosotros. Imagínense, y algo que a mí me sorprende mucho es que como él amó al prójimo. Amó De mucho verdad. a las y, personas, no las despreció. Ajá, no importaba cómo eran, ni su estatus, ni nada, pero él las amó porque él dijo, tenemos que amar a nuestro prójimo, los que tenemos cerca, ¿verdad? Y la verdad es que yo recuerdo una vez que, bueno, unas situaciones ahí que pasaron y yo vi, pues así humanamente, ¿verdad? Nosotros pues sacamos provecho de las situaciones, ¿verdad? Y a veces uno cuando mira ciertas actitudes de nuestros prójimos cercanos, pues uno se molesta, nos enojamos, ¿verdad? Y en ese momento pues yo estaba un poco molesta y recuerdo que en ese ratito se me vino a la mente y yo dije, Jesús, ¿cómo le haces o cómo podemos hacer para nosotros amar a personas que están actuando Personas de esta difíciles. manera? ¿Cómo le haces o cómo hiciste tú en el tiempo? Porque recuerden que pues nuestros sentires o nuestras actitudes humanas vienen siendo las mismas de tiempos atrás. Y yo decía, ¿cómo hizo Jesús para amar a personas que se comportan de esta manera?
Wow, Y sí es, ay, sí es un poco sí, complicado. y esto es como que, así como dice Julita, y muchas veces, ya que estaba tocando lo del prójimo, muchas veces el prójimo nos lastima, pues tiene ciertas actitudes, pero realmente si nos vemos a Jesús, o sea, ni comparándonos pasamos lo que vivió Jesús. A Jesús lo Exacto. Imagínense cuando le apedrearon, escupieron, o sea, le empezaron, se lo aguantó. maldijeron. Creo que así Sí. tampoco nos tratan las personas y Jesús. nosotros Y algo tan Jesús- impactante fue lo de Judas, imagínense, él sabía. Y comió, Se sentaba sentó. junto con De él repente y estoy sabía. sentada aquí con Judas y... Nada y él que ver. sabía que lo iba a traicionar. Sí soy. Sí, soy. No, pero imagínense, mentira. sabía lo que iba a pasar con él, pero aún así lo amó Sí. y lo perdonó. A veces tenemos que pedirle a Qué bueno Jesús a poder que Él nos enseñe a entender a Ajá. nuestro prójimo, a entender muchas situaciones, porque como decía aquí Julia, de que a veces nosotros estamos como que alguien nos hace algo y no sé qué voy a hacer. A veces guardamos algo aquí adentro, pero tenemos que pedirle a Jesús que nos enseñe a entender, a poder amar. Ujú. Porque hasta a veces en la Biblia dice que tenemos que amar hasta nuestros enemigos. Y orar por ellos. Estar más cerca con Por ellos eso que los con amo a tus propios ustedes. amigos. Ah, Incluso mentira. le decía así como que Bueno, cuántas estoy aquí veces cerca. tengo- La verdad que estamos... incluso decían así como que le preguntaron a Jesús, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? Ah, sí. Oh. O Y Jesús que le dijo, 70 hasta veces 70 veces 7. 7. A la gran Creo que... ustedes. ay, no. Explícalo. Hacelo ahí. Sí, No. Jesús también cuando él hablaba, él decía, y si él me hace daño y como que le da en la mejilla, Jesús Tienes decía, que dar tienes que dar la otra la mejilla. otra mejilla. Pero Exacto. pongámonos a pensar de verdad Jesús, o sea, su ministerio, todo, Todo lo pero que él todo nos hizo. enseña, todo nos enseña de que Jesús es amor, porque Exacto. convivió con prostitutas, convivió con borrachos, convivió con cobradores de impuestos. Me acuerdo de que en The Chosen apareció de que escogió a un cobrador de impuestos que era Mateo. Ujú. Y todos Exacto. como que Jesús, Los pero discípulos. ¿qué a él? ¿Qué? Sí. Ajá, Él como, era ¿qué un onda? ¿Qué estás traidor, haciendo? decían. ¿Qué estás Ajá. haciendo? ¿Por qué lo escogiste a él si no es como nosotros? Pero Jesús tenía un propósito. Mm. Y es por eso que Jesús tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y eso es lo que me llama la atención. Algo también que llama mucho la atención. Ya vieron que Mateo siempre enseña la genealogía de Jesús. Y en la genealogía de Jesús aparece Rahab. ¿Y quién fue Rahab? Fue una Rahab prostituta. fue una prostituta. Pero ¿quién transformó su vida? Jesús. Ajá. Tanto así que imagínense, apareció una Ella genealogía cambió su de generación. Jesús, cambió su Wow. generación. Exacto. Todo gracias a que Jesús Llegó a su vida. le Dios. cambió todo. Y en un momento nos cambia a nosotros también. Exacto. Exacto. Por eso es importante poder confesar que Jesús es nuestro Señor. Sí. Porque Él mismo puede cambiar tu estilo de vida. Él es el verdadero camino hacia una buena vida. Por eso la Biblia dice, Jesús, y lo hemos escuchado siempre, Jesús es el camino, la verdad verdad y la vida. Si La nosotros vida. queremos llegar al Padre, tenemos que ir primero a Jesús. Exacto. Él es nuestro camino, Él es todo. Entonces, yo creo que de verdad hablar de Jesús es muy bonito y hay Sí. tantas cosas, Uy, hay ¿verdad? muchas cosas de qué hablar y bueno, yo sé que el tiempo no va a alcanzar, pero sí sería bueno que leyéramos la palabra de Dios, ¿verdad? Desde Mateo y Marcos, Mateo léelo. hasta para ver todo. Muchas veces preguntan, yo quiero empezar a leer la Biblia y cómo es que lo inicio. Y yo estaba viendo un montón de videos y muchos aconsejan que empeces con Mateo, porque entendiendo quién es Jesús, entonces como que el Antiguo Testamento y el Nuevo va a empezar a agarrar todo como Todo que sentido. todo sentido, porque realmente la Biblia habla de Jesús. Ajá. El Antiguo Testamento esperaba la promesa de Dios, que era el Mesías, y el Nuevo lo vivió, y también fue cuando Jesús vino a transformar vidas, así como ustedes decían, pues Jesús es un amplio ejemplo de varias cosas. Sí. Exacto. Y me gusta mucho de Chosen Ay, acá, sí, siempre. pero como de Chosen Andávelo. es los elegidos. Los elegidos. Y si te das cuenta, los elegidos no fueron personas estudiadas, no fueron personas perfectas, no Sí, fueron cierto. personas que eran aptos para ser elegidos. Tal vez no eran los más... Top. Ajá, en ese tiempo, En ese ¿va? tiempo sí, no era como que que estaba fue a la... Pedro, fue un pescador, Exacto. así un montón. Pero ¿por qué? Yo me pongo a pensar, Jesús, bueno, Dios hace todo, pero con un sentido. Y yo creo que eso también nos enseñó a que nos tenemos que ser perfectos para que Jesús pueda transformarnos, para que Jesús podamos estar con Él. Porque Él no buscó Exacto. perfección, Él buscó un corazón Disposición. entregado. Disposición. Ajá. Es que él era un amigo, también aparece en la Biblia que molestaba con sus discípulos. Ay, sí. Se Que les dice ponía que, apodos. ajá, eso era lo que iba a decir, que le puso a unos discípulos hijos del trueno.
porque dice que tenían un carácter bien fuerte. O sea, imagínense a Jesús bromeando. Se enojaban por todo. Ajá. Entonces, imagínense, yo no sé, imagínense qué apodo nos Es lo que iba pondría a decir Jesús. yo. ¿Qué apodo crees, Hasler, que te pondría Jesús? A mí, el guapo. Bueno, hablando de Jesús, ¿verdad? Yo creo que no se compara a nadie. Creo que hay muchas religiones aquí, bueno, en el mundo hay un montón, que muchos tienen como disque a su Mesías, que es Buda, otros Mahoma, y creen que es su Mesías, o sea, creen que él es Su Dios. El Salvador. Es su Pero la Salvador. realidad es que es Jesús, porque díganme, ¿hay alguno de ellos que está vivo? O que haya resucitado. ¿O que haya resucitado? Sí. Jesús, en la Biblia nos enseña que Él es el Mesías. ¿Por qué? Porque hay una evidencia de que Él al tercer día resucitó y aún sigue vivo en nuestros corazones. Sí, Wow. exacto. Amén. Eso es Sí. lo... Ajá. Amén. Eso es lo que impacta bastante, ¿verdad? Y yo creo que en sí Jesús, Él vino con una misión. Y muchas veces, pues en ese tiempo no se creyó realmente que Él era el Mesías, porque Ujú. esperaban de que su misión era salvarlos de la esclavitud, en ese tiempo, pues de todo lo que vivían con Roma. Pero realmente Jesús venía con otro mensaje. Y era una salvación, pero no una salvación terrenal, sino era una salvación de almas, Exacto. espiritual. Espiritual. Imagínense, yo creo que todos hemos visto La Pasión de Cristo. ¿Ah? Mm. Todos, Sí. ¿no? Si no fallaste como cristiano, pero Sí, no lloras en la parte donde la si están no besando. lloraste, fallaste también. Pero creo que ahí nos enseña cómo Jesús sacrificó todo por nosotros. Mm. Ahí ponete a pensar, si a veces nosotros con cositas nos duelen, que nos Que se te pasa entre una heridas herida. pequeñas. Ahora Jesús dijo, no, por amor lo voy a hacer, por Wow. amor voy a ir a esa cruz. Y aún así resucitó por nosotros, o sea, tanto que hizo por nosotros y a veces no, uno se siente como que no lo merece, Indignos. indignos, pero aún así Jesús es como que miren, yo tengo los brazos abiertos, aquí Wow. estoy siempre, Sí, ¿verdad? exacto. Entendamos que Jesús cumplió su misión y ahora a nosotros nos toca cumplir una misión también. Ah, wow. Seguirlo. Sí. Seguir Sí, su ejemplo Ujú. y poder jalar más almas. Si vos tenés tu amigo, tu primo, familiar que aún no conoce de Jesús, Ojalá. invítalo a tu iglesia, invítalo a ver este podcast, invítalo a escuchar alabanzas o también vos enseñarle quién es Jesús en tu vida. También cree que Jesús estuvo en tu vida y estará para siempre en tu vida. Bueno, hablando de todo eso, creo que nosotros debemos ser representantes de Jesús. Yo no sé si nos Wow, hemos hecho la testimonio pregunta. vivo. O sea, si Una clave. imagínense si no existiera la Biblia y solo estaríamos nosotros, ¿cómo la gente, qué diría de nosotros? O sea, él me está acercando a Jesús, ella me está mostrando a Jesús. Exacto. O sea, ¿cómo estamos actuando? Yo creo que te preguntes ahí, ¿Qué ¿estoy testimonio representando sí, bien a wow. Jesús? Mm. Porque hay muchas veces que muchos jóvenes dicen, bueno, yo miro a esa persona que Y ama a Dios ajá, con todo wow, su corazón, sí, sí, que quiere a Jesús, y yo quiero alcanzar quiero lo eso. mismo. Imagínense, entonces creo que Exacto. debemos de cambiar, ¿verdad? Y yo creo que es algo difícil muchas veces porque humanamente nosotros no somos perfectos, pero así como decías, tenemos que intentar cada día acercarnos Intentarlo. más. Así como decía Julita, que pasó un momento pues donde ella vio una dificultad y ella lo primero que dijo, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Hagámonos esa Es pregunta siempre buenísimo, antes de todo. sí. ¿Qué haría? Exacto. ¿Qué Esa haría pregunta, Jesús? ¿qué haría Jesús en esta situación? En todo, Sí. de verdad, en todo. Y muchas veces nosotros, ¿verdad? Porque humanamente el Espíritu Santo muchas veces nos dice, está mal lo que estás haciendo, y nosotros como que ignoramos esa parte, pero ahorita que ya sabemos esto, preguntémonos todas las veces, ¿qué haría Preguntémonos, Jesús? hagámonos esa ¿Cómo pregunta. actuaría Jesús? ¿Será que estoy representando a Jesús con mis actos, con mis acciones, en la manera en la que me estoy comportando? Eso es una Sí, eso es algo que nos debemos de preguntar. Sí. Y de verdad, bueno, creo que todos tenemos perspectivas diferentes de Jesús por cómo nos hemos relacionado con Él, Exacto. ¿verdad? Sí, exacto. Y es importante que leamos nuestra Biblia acerca Sí. de Jesús, porque si no, ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo lo vamos a conocer a él si no leemos? ¿verdad? Dice la Porque Biblia es- que es el manual, es Ajá, nuestro la manual. Biblia es el Sí, manual. exacto. Digamos, en el Antiguo Testamento dijimos que se habla de Jesús. Isaías profetizó algo y quiero leerle. Dice que Jesús llegó a un momento, entró en la sinagoga y estaban todas las personas Mm. y Jesús dijo, bueno, abrió un libro, ¿no? Un rollo, algo así Ajá, dice la los Biblia. Dice, pergaminos. bueno, Exacto. y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto Wow. me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y él dijo, bueno, este día
esta profecía hoy se cumple. Wow. Porque él era, o sea, él ya estaba ahí. Él ya él fue había el que, llegado. ajá, Todo lo que se él había ya profetizado llegado. era él. ¿Y qué hicieron? Dice que lo sacaron. Es que Ay, todo está en The no. Chosen, vayan a verlo, de verdad. Dice que lo sacaron y como que se paró en un acantilado, también lo dice la palabra, y ya lo iban a tirar, o sea, como que lo No, querían lo matar. estaban rechazando. Pero aún no era el tiempo. Exacto. Aún no era el tiempo. Y él lo sabía y dijo, aún no es el tiempo. Wow. Faltaba para que fuera a la cruz. Entonces son tantas cosas de Jesús, de verdad, que a veces no nos da tiempo a hablar de esto, pero es muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. Exacto. Pero como sabemos que él en su infinito amor, pues nos quiso mostrar que se puede aún en nuestra humanidad, ¿verdad? Sí, Sí, exacto. Él nos ama. En conclusión, dijera el Casper, conclusión, Él nos ama. Él nos ama. Él dio todo por nosotros y si no has aceptado a Jesús en tu corazón, creo que es muy importante que lo hagamos, de verdad. Si Este ahí donde es- nos estás viendo no lo has hecho, hacelo. Este es el momento correcto para que lo puedas hacer y puedas decir, Jesús, te acepto como mi Te Salvador. entrego mi Porque vida. si Él entra en tu vida, te aseguramos que todo va a cambiar. Todo Va a va a cambiar. cambiar. Cuando Él entra a tu vida. Vas a tener un cambio Un de vida. cambio amoroso. Antes y un radical. después. Ajá. Sí. Y yo creo que y los que ya tenemos a Jesús en nuestra vida y conocemos de Él, así como decíamos, preguntémonos todo el tiempo, ¿será que las acciones, los actos, esto voy a hacer, será que le agrada a Jesús o será que estoy representando correctamente a Jesús? Representar bien a Y es Jesús. algo Exacto. que nos va a costar, pero yo creo que ahí es donde vamos a trabajar el amor que le tenemos a Jesús. Ajá. Es Así como es. uno, conocer a Jesús, dos, ser representante de Jesús Exacto. y ser Y- como Él. Es que de Jesús podemos hablar muchas ya cosas no hay y pues no tiempo. podemos pasar todo el tiempo acá, Si no vamos a estar una hora pero y ya no hay ya tiempo. no lo vas a ver completo. Entonces, pues yo creo que ya es tiempo. Ya es tiempo de empezar a Tiempo. representar a Jesús. No, pero yo creo que Sí, ya para aquí. concluir, hay muchas cosas, pero lo vamos a dejar acá. Comenta si tenés algunas experiencias de Jesús o cómo Él cambió tu vida, Wow, sí. ¿verdad? Exacto. Sí, Entonces, entonces, en conclusión, Jesús te ama. Jesús te ama y Nos te vemos. espera recibirlo en tu corazón porque Él está dispuesto también, pero vos también tenés que estar dispuesto, ¿verdad? Sí. Así Una es. disposición mutua. Dios busca gente valiente. Exacto. Entonces, échale ganas, no te desanimes. Con todo. Jesús está contigo. Jesús te Así es. ama. En todo tiempo. En todo momento. Exacto. Chao, chao. Adiós. Adiós. Cuídate. Adiós.